Con Mario nos preocupamos mucho por la profe Ile. Extrañamos a la Oh, profe. está muy ¿Dónde bueno. está, dónde está la Ya profe? volví. ¿Dónde está la profe? Soluciona No todo. la vemos. Ya aparecí de nuevo. Me gusta volver, la verdad. Ahí está. Ahora ya podemos compartir. Oh. Y empezamos. Empezamos así, tenemos más tiempo para trabajar hoy. Ahí está. Bueno, hoy nos toca trabajar con el TIC 3, ¿sí? Si ustedes pudieron completar bien el TIC 2, están todos enviados, todavía no los pude ver a ninguno, pero se supone que a este punto todos los grupos ya tienen elegido mediante la aplicación de la evaluación multicriterio la problemática con la que van a trabajar. Entonces, en este taller lo que vamos a trabajar es el árbol de problemas, el árbol de soluciones y el análisis de involucrados. Vamos a repasando, vamos a seguir con lo que es el enfoque de la elaboración de proyectos. Entonces, si vemos los pasos del marco lógico, estamos en los tres primeros pasos, ¿sí? Que era el análisis de problemas, el de objetivos y el de involucrados. La CEPAL define como el análisis de involucrado a realizarse previamente al análisis de problema, pero bueno, nosotros lo cambiamos para poder enfocarnos bien en la problemática y de ahí empezar a trabajar en la formulación. ¿Sí? La idea es darles una pequeña introducción bien rápida para que ustedes ya puedan, vamos a los grupos a trabajar. ¿Hay algo en el chat? Doctora, decían que no se estaba grabando, ahí empecé a grabar. Ya está. Sí, por Seguí favor. tranquila. Perdón, me había olvidado, pensé que vos grababas, perdón. Ahí ya está todo ok. Sí, lo que pasa es que si no se me corta. Se me empieza a cortar la conexión porque no tengo buen internet. Pero bueno, entonces la idea es darle una introducción rápida porque ustedes ya, se supone que en teoría ya estuvieron leyendo sobre el enfoque marcológico, sobre estos primeros pasos, y que empecemos a trabajar en grupo como la clase pasada. Entonces, se dice que cuando uno tiene bien definido el problema ya tenemos por lo menos el 90% de la solución. Ahora, el tema está en qué es un problema, ¿sí? Esto que lo tomé de una presentación de la profe Ile, ya había puesto que cuando existe el deseo de transformar un estado de condiciones en otro, podemos hablar de que hay un problema, ¿sí? Entonces, hay que pensar, y esto es re importante en la definición del problema, que si hay una única forma de lograr un resultado, es decir, si hay un único camino, una única vía, el problema en sí no existe, ¿sí? Sino lo que está existiendo es una indecisión frente a tomar la solución, ¿sí? Además también esto atenta, si ustedes recuerdan, al concepto de proyecto, que era la búsqueda de la solución inteligente, por ejemplo, frente a una problemática. Si hay una sola opción de solución, no podremos desarrollar un proyecto alrededor, ¿sí?, de ese problema. Entonces, estos son conceptos tomados de CONAM, que ya se los dio la profe Ile en el taller de CONAM. Es necesario que empecemos ya a especificar el problema considerando las dimensiones de los problemas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las 5 dimensiones de los problemas, la identificación del problema, la ubicación, el tiempo, la magnitud. ¿Recuerdan esto? Esto ya lo vieron en Econam. Entonces, ahora cuando ustedes ya tienen su problemática elegida, necesitamos que le empiecen a definir claramente, de acuerdo a estas dimensiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que la identificación era definir qué es lo que estaba pasando, dónde, cuando nos referimos a ubicación, dónde se está ocurriendo el problema, ¿sí? El tiempo está referida a la dimensión temporal de si es en un momento o es un problema que tiene una dimensión temporal mayor, ¿sí? Luego la magnitud, que está referida a la extensión del problema, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos cuántas unidades superficiales están afectadas, o qué tan afectado está, ¿sí?, el lugar. Bien, entonces cuando tenemos el problema necesitamos empezar a pensar ahora en por qué se genera, es decir, las causas de ese problema, y a su vez en qué es lo que está ocasionando ese problema.
que serían los efectos. Sobre todo los efectos acá, como por ejemplo, sobre el ambiente, ¿sí? Que puede ser técnicamente cuantificado. Y también entender, que esto también es tomado de CONAM, que esos efectos sobre el ambiente se traducen luego en aspectos que son posibles de estimar desde la economía, con el uso de los, si ustedes recuerdan, los métodos de valoración, ¿sí? Y luego vamos a ver a quiénes estamos afectando, y ese sería el análisis de involucrado. Entonces, la primera parte del taller consiste en el armado de lo que es el árbol de problemas, ¿sí? En el árbol de problemas se ubica el problema en la parte central, sería el tronco del árbol, las raíces pasan a ser las causas, ¿sí? Por lo cual es necesario que identifiquen bien las causas, y luego las ramas son los efectos y las consecuencias, qué es lo que está generando este problema, ¿sí? Acá, a modo de ejemplo, yo les traje, también esto es de una presentación de un taller de economía. El problema era un deterioro de ecosistemas en el santuario Machu Picchu, y se habían identificado dos causas principales, ¿sí? Los incendios forestales y el uso irracional de recursos. Los incendios forestales eran debido, a su vez, a la tala y quema de la foresta, al mal uso de leña por parte de los turistas, y a una falta de vigilancia, ¿sí? O a una vigilancia deficiente. Con respecto al uso irracional de recursos, se identificaron como causas... Sí, dice que no, me atendió la hija, dice que no estaba su mamá, pero que ya le va a decir. La práctica agropecuaria no apropiada y una extracción sin control de leña, que suele suceder, ¿sí? También debido a una ineficaz vigilancia. Ahora, ¿qué efectos genera este problema? La deforestación y degradación de suelos, que a su vez provocaba el aumento del riesgo de aluviones, aumento del riesgo del movimiento de suelos, y la pérdida de biodiversidad, como dos efectos principales. ¿Qué generaba la pérdida de biodiversidad? Extinción de especies, tanto animales como vegetales. Y todo esto contribuye a un gran problema, que era la degradación del santuario Machu Picchu. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que sería un árbol de problemas, ¿sí? Con las causas en las raíces y los efectos en las ramas, el problema en el tronco central. Entonces, la primera actividad del TIC, si ustedes ya tienen las consignas y luego el formulario para completar, es que empecemos a elaborar el árbol de problemas de la problemática que ustedes eligieron mediante la evaluación multicriterio del taller anterior, ¿sí? Lo vamos a dividir igual que la clase pasada. ¿Sí? Vamos a hacer a mano. En 9. Entonces, si todos cumplieron con ponerse el número de grupo adelante del nombre, los podemos asignar a todos rápidamente, como fue la clase pasada. Bueno, les voy diciendo quiénes no tienen todavía nombre. Camila Velarde, Carla Van. Profe, soy del grupo 7. Ahora lo estoy, Camila Velarde. Porfa, Camila, ponete el nombre. Y el número, así es más sencillo. En el G2, Paulina es el 4. Vamos al grupo 5. La idea es que durante más o menos 30 minutos empiecen a trabajar en esto, identificar las causas y los efectos de sus problemáticas, ¿sí? Así tenemos tiempo de discutirlo entre todos, y pueden seguir con las consignas de este TIC, que es pasar luego ese árbol de problemas, vamos a verlo, a un árbol de objetivos, ¿sí? Para poder trabajar luego también con lo que sería el análisis de involucrados. ¿Hay 5 personas nada más del grupo 7 hoy? Bien. Me queda Alfaro, sería del grupo Cristina Alfaro, y Carla Van, que no sé qué grupo son. Entonces no lo puedo asignar. Y Juan, del grupo 1.
profe. Sí, Cristina Alfaro es del grupo 5. bien. ¿Y Carla Van? Del grupo Miriam. 4, profe. Y Miriam Ruiz, de paso, ya que. Carla Van del grupo 4. Y Miriam Ruiz, Grupo 7. grupo 7. Perfecto. Gracias. Bien, entonces abrimos las sesiones de grupo. Van a tener 30 minutos y después volvemos a la sesión principal. Así hacemos una puesta en común de algunos grupos y vamos discutiendo lo que van identificando ustedes como causas y efectos. Si quieren les damos un poquitito más de tiempo. 35 minutos. Voy a empezar muy rápido. Recuerden que tienen que aceptar, ¿sí?, la unión a la sesión de grupo. Buenas, ¿me Hola. escuchan? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola chicos. Hola. Hola. Sí, Sí, sí se sí, escucha. Diego. Bueno, Pero a Diego no lo escucho yo. Se lo escucha Está bajito. re bajito. ¿ahora? Sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí cómo me escuchan? Bien. Bueno, Bajito. vamos a trabajar con la problemática de los basurales. Esa es la que nos tocó acá, ¿no? Esa es la de la evaluación multicriterio, la que salió. Bueno, Porque la otra salió con el... con el programita. Sí, No sé. Con eso entonces. bueno. Yo voy a buscar un ratito el manual para ver el árbol. ¿Con cuál problema vamos a hacer? Con el de los microbasurales. Pero en la conclusión pusieron que era el otro. En la conclusión pusieron que era el río Arenales. Pues entendí yo. Mm, Sí, pasa que no le pregunté y tampoco nadie le preguntó por qué ¿Por qué salían no es distintas las diferente? problemáticas. Y en el Power decía que había que hacer con la que salió en la evaluación multicriterio. Ah, bueno. Bueno, Por eso no... Este vamos a tener que volver a hacer ese teacher. A ver, yo voy a salir un ratito de la sala ¿Te va a y le voy a preguntar? preguntar si... Bueno, Bueno, por Espero poder volver. sí. sí, más. Y mandala a Y mandala no, Diego Fernández salió del grupo Diego 5. Fernández se salió del grupo. Diego, ¿volviste a la sesión principal? Sí, profe, tengo una consulta. No sé si me escucha bien. Sí, te escuchamos. Nosotros cuando definimos la primera parte, digamos, con el multicriterio, nos salía que la problemática era los microbasurales, pero cuando lo pasamos en el programa, nos quedó la problemática del río Arenales y no sabemos con cuál trabajar ahora. Ese es un típico caso de decisión, Diego. Eso tienen que decidir ustedes.
Ujú. Ya la doctora Altobelli le había comentado que ese tipo de discrepancias pueden darse. ¿Por qué? Porque son herramientas que pueden generar diferencias a la hora de seleccionar una u otra problemática. El tema lo tienen que resolver ustedes y tienen que definir un criterio. Elijan ahora un criterio integrador. Pueden tomar la decisión en función de qué herramienta les parece la más concreta, es decir, la más robusta, ¿no? Y definan eso y planteenlo ustedes y avancen, ¿no? Una de las cosas que van a ver ustedes permanentemente en el proyecto es este tipo de situaciones. Entonces, anímense a decir. ¿Me puedo agregar al grupo 8? Porque mi computadora sigue ahí ingresando y no entra al grupito, a su grupo ese que me asignó el profe. Mándalo a Gastón Cruz al grupo 8. A mi Sí, primo. porque la computadora está cargando todavía, no sé. Bueno, profe, gracias. No sé si me puede- Diego, métanle en pata, o sea, anímense a tomar decisiones. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar. Pero el proyecto es eso, el proyecto es tomar una decisión, avanzar, darse cuenta que nos equivocamos, volver hacia atrás, seguir avanzando. Y así, cursando 8 o 9 veces la materia, empezamos a entender cómo funciona el proyecto. Bueno, gracias, profe. ¿Puede volver a la sala, por favor? Ahora Fabi te manda... Creo que se nos desconectó Fabi, a ver. Está vos de coanfitriona, Ilia, así que mándalo vos. Dame un minuto. Yo estoy de invitado, ¿no? No, pero tienen la misma... ¿Tiene la misma funcionalidad? ¿A dónde voy? No sé, porque yo soy menos que host. No, pero ¿sabes dónde tengo que apretar? No tengo la menor idea. No, porque yo... Bueno, sigamos nosotros, si no. Volví. Hola, sí, sigamos nosotras. Vi diversos futuros alternativos. Bueno, Ahí está. Ya volvió. Galatea, vení. Tan solo uno aprobábamos. Me dijo el profe que hay que animarse y elegir una problemática. ¿Cómo que uno aprobó? ¿Qué? ¿Me escuchan? Sí, ¿qué uno aprobó qué? No, te decía que volví y vi varios futuros alternos. Che, el profe ¿Y me en dijo... cuál aprobamos? En uno, en tan solo uno. Me dijo el profe que hay que animarse, hay que elegir, hay que tomar una decisión entre las dos problemáticas que salieron. Y bueno, no sé, dice que elijamos un criterio que le dé fuerza a alguno de los dos y trabajemos en base a ese. Y que si no, bueno, recursaremos 1, 2, 3 veces hasta que entendamos la materia, me dijo. ¿En serio te dijo eso? Así me dijo. No, ¿por qué te mentiría? El forro. No, porque ¿Qué te dijo? Disculpa, no te escuché. Me dijo que nos animemos y que elijamos un criterio para encarar un proyecto. Porque de eso se trata, dice, avanzamos, si está mal definidos volvemos, avanzamos y así hasta que entendamos la materia. Y eso es recursar 1, 2, 3 veces, me dijo. O sea que si lo elegimos mal tenemos que recursarla. No sé, lo dijo en joda, pero... Claro, lo que pasa es que hay muchas veces que cuando avanzamos en el proyecto estamos en la mitad de la materia y vemos de que no es factible porque no le podemos poner valores, no lo podemos valorar, digamos, tenemos que volver al principio y elegir otra problemática y hacer todo de nuevo, digamos. Ese es el problema, digamos. Por eso yo le decía, digamos, por el tema de los metales pesados de Río Arenal, o sea, ¿cómo solucionamos eso, digamos? O sea, se puede, pero es muy complejo, digamos, es muy complejo y no se puede hacer en 2 meses, digamos, 2 meses, no sé. ¿Y el de los microbasurales es más factible? Es que ¿cuál sería la lo más solución a eso, viable. digamos? Y bueno, no sé, algo, o sea, ir por un camino, qué sé yo, reciclar
plástico, no sé, o eso de la materia orgánica, separar, no tengo idea. O sea, no podemos tampoco enfocarnos en todas las cosas, tiene que ser una sola o no. Claro, por eso hay que ver las alternativas y elegir una, digamos. Por eso habría que ver, era como una compañera me decía eso, ¿viste? O sea, planteas el problema y fíjate la solución que le darías a eso, digamos. Entonces de ahí es como que te convendría elegir la problemática, digamos. Por ejemplo, Claro. ella me decía que ella veía por el tema de los residuos plásticos de las casas o algo así, y con eso hacía la construcción de los ecos ladrillos, digamos. Entonces ahí lo tendrías como valorar, cómo hacer un proyecto, digamos, porque tendrías datos. Por eso como que microbasural es muy grande, entonces como que tendríamos que especificar bien. Claro, entiendo. Igual Ah, ya planteamos 5 problemas de ese que elegí. No podemos volver al comienzo al problema, digamos. No, ya no, ya. Por eso, y entonces entre el arenal y el microbasural, entonces hay que elegir el microbasural, de acuerdo a la solución de sí. Claro, había que ver qué solución planteamos, digamos, en las dos opciones, yo creo. Pero ahora nos piden el árbol, así que vamos a tener que elegir uno. Claro, sí. ay, Ahí le mandé al grupo cómo es el esquema. sí, lo acabo de ver. Sí, abajo van las causas, el problema, el efecto. Mm. Bueno, sí, elijamos ese, el de los microbrasurales, creo que está un poquito más accesible. ¿Cuántas causas y cuántos efectos? Parece que hay causas que están dentro de otras causas que no. Claro. Yo creo que puede ser las que vos quieras. O sea, vos le da la complejidad al árbol, entiendo yo. Ah, ok. Yo les pregunto a ustedes con cuántas causas vamos a trabajar. Y hay que ir tirando, pues no sé cuántas van a salir. El problema es generación de microbasurales a cielo abierto en lugares aledaños al vertedero San Javier. Ese es el Bueno. problema. Bueno, una de las causas es eso de la distribución territorial, ¿cómo es? Ordenamiento territorial. ¿Ustedes lo agregaron así en el informe? Falta de educación ambiental. Así está, estoy leyendo el formulario y bien. ese es el problema. Bien, bien. Te lo dicto si querés. A ver. Generación de microbasurales a cielo abierto en lugares aledaños al vertedero San Javier. Gracias. Causas. Yo digo que es una falta de, ¿cómo se diría?, de educación ambiental. Un desconocimiento, se une. Sí, también. Falta de leyes, algo así. De multas. Claro, No, con sí una hay. falta de legislación, ¿sí? De legislación, exactamente. Ahí no sería, pregunto, ¿no? Inadecuada gestión de residuos y como causa de la inadecuada gestión, lo que vos decís. ¿Se escuchó? Claro, eso Pero sería, es que, lo de ¿quién la legislación sería como la secundaria, creo yo. Sí, porque el problema en realidad, una de las causas es para mí, ¿no? Es de que los lugares esos, en realidad no son barrios, o sea, no están ordenados, digamos, bien, y no tienen ahí que pase el camión de basura, así que por eso tiran basura ahí. Claro, son asentamientos. Ah, claro, Y ya como entiendo. Es bueno. Claro, viven como en condiciones más precarias, con algunos servicios públicos nada más. Por eso Entonces, eso sería una causa. por eso sería, digamos, primero, la causa principal es un mal ordenamiento territorial que genera que no haya una gestión de los Residuos. residuos. Es verdad. Entonces vos decís que la inadecuada gestión de los residuos es una subcausa.
Para mí sí, porque acordate que a veces, viste que los camiones tienen su recorrido, y si hay barrios o esos asentamientos, esos no están en el mapa, ellos no van a pasar por ahí. Entonces la gente obviamente por comodidad va a dejar la basura en algún lugar donde le sea más cerca y que el camión pase, capaz, no sé. Entonces también sería una causa el estado de las calles, porque, bueno, en sí, como vos decís, no es barrio, digamos. Entonces, al no tener las condiciones físicas necesarias, el camión no puede entrar. Eso pasa en muchos barrios donde dice la gente que el camión no entra porque las calles son inadecuadas, digamos. Entonces, el camión basura directamente no entra, entonces la gente tira por donde puede tirarla, digamos. Sí, también, pero para mí es más porque no son barrios, digamos. Claro. Hay algo que me Ya hace no de ruido de barrio lo que no vos tiene decís, nada, Ana. digamos. ¿Qué? Que vos decís que como el camión no pasa dentro del barrio, la gente sale y entendí como que lo depositan cerca para que el camión lo levante. Las deja a los alrededores, no lo va a dejar al lado de su casa, digamos. Pero eso no se levanta. No, no se levanta. Ah, bien. Y ahí generan los microbasurales, pero o sea, cerca de su lugar porque le queda más cómodo, pero tampoco al lado de su casa, ¿entendés? Ponerle al frente, que haya una cancha, no sé. Claro, igual ponele, a veces pasa en mi barrio que por ahí entra el basurero algunas cuadras y otras no, entonces la gente acumula la basura en la esquina. Y cuando llega a recolectar, por ahí no levanta todo, los perros ya rompieron algunas bolsas. Y eso a su Pero vez por eso también, también es eso falta de sería una educación, digamos. explicación de lo que, claro, pero eso también sería como una explicación a lo que dice Dana. Bueno, Yo y no sé también qué sería onda. gente. Ay, perdón. No, Continúa, está continúa. bien. No, seguí. No, también digo, también será gente que viene que va de afuera, digamos, también, o sea, como poner un porcentaje, tendría culpa la gente del lugar y también otro de la ciudad, digamos. Pasa cuando yo me voy para la Silleta, que por ejemplo en la ruta donde no vive nadie, pero nadie, está toda la basura tirada a los costados, digamos, y a veces está la policía ahí porque supervisa que no tiren, ¿viste? Pero está todo lleno y no vive nadie, digamos. Entonces hay Es verdad gente eso. que va y tira la bolsa, deja la bolsa y es como que no sé. Claro. Entonces también hay como que... Disculpa. Sí, claro, Sí, no, ya terminé. son del lugar y también hay gente que va de otro lugar a tirar ahí. Claro. Ajá. No son solo los vecinos y porque viven en los asentamientos, digo. Pero eso no entran dentro de la falta de educación ambiental. Sí. Porque supuestamente sí hay multas, o sea, si vos llamás pero no sé cómo es el tema de sería la multa. el control, entonces sería. Claro, porque supuestamente sí hay multas para los que tiran así. Sí, pero que Claro, los sí, vean y sí. los agarren. Pero no Claro, lo ven sí. y no lo ven. Y no, ¿Quién te van a controla eso? Digo? te van a decir, si el otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo creo que también pasa por una cuestión de que la gente no quiere tampoco pagar, ponerle para que le levanten los escombros de la casa. Eso No quieren también. pagar un contenedor. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Va y tira en el campo, en el monte, al costado de la Bueno, ruta. pero en realidad el camión de basura no te levanta los escombros, no te levanta ni las cosas de jardinería, digamos. No, bueno, Eso pero tenés que Vos- contratar, vos. Si ves la bolsa muy pesada, tampoco la levanta. Así que para mí es, bueno, el mal ordenamiento territorial, porque en base, digamos, a eso, los camiones no tienen el recorrido para pasar por esos barrios. Eso desencadena a una mala gestión, obviamente, porque no van a poder recolectar la basura. Otra causa para mí también sería la falta de educación, ya que muchos materiales de los cuales se tiran, vos sabes que lo podríamos reutilizar o cosas así, la gente no sabe, digamos. No sé, consumo, qué sé yo. No sé cómo es en Salta, ¿no? Pero por ejemplo acá en Jujuy, el camión de la basura pasa día por medio. En Salta yo creo que pasaba todos los días.
Sí. Sí, todos los días pasa. Bueno, en Salta pasa todos los días, acá pasa día por medio, y entonces no, acá mal que mal, yo sé que digamos, si un lunes no pasa, no voy a sacar la basura porque sé que hay perros, ¿entendés? No tomé, pues. Bueno, tenemos dos causas hasta ahora. Va, yo tengo una. El mal ordenamiento territorial. Luego estoy de acuerdo con el tema del estado de las calles. Ok. ¿Cómo pusiste la parte del mal estado de las calles? Deterioro de las... Y no sé, estaba por poner la última. Deterioro porque no es que están mal hechas las casas, sino que directamente están. O pongo vías de acceso como causa. Sí, podrías poner. Sí, eso puede ser. Hasta mejor. Y como subcausa, el estado de las calles. Sí. Insuficientes obras públicas. Dale. Otra causa creo que también sería la, que ya lo venían hablando, pero sería la deficiencia en la educación ambiental. Claro, para mí esa sí va. Esa sí es una Sí. causa. Sí, totalmente. Y pasemos a los efectos antes que se corte esto. ¿Cómo lo anotas al último, perdón? Deficiencias en la educación ambiental. Porque me acuerdo que había palabras que no podías poner como falta o ausencia. Sí. Escasa. Vamos a los efectos. Podría ser algo así como que, no me acuerdo bien cómo era eso del impacto visual, que se afectaba al recurso paisajístico, a la vista, algo así. Deterioro del paisaje escénico. Pérdida escénica. El recurso escénico. Ajá. Claro, eso. Después las enfermedades. Ah, sí, por los vectores, que no. Proliferación de vectores. Distribución, no. También en la contaminación del sol y del aire, porque se libera mucho olor. No sé si hicieron, Sani, el año pasado, que cuando fuimos al vertedero, también, aparte del olor del vertedero, por fuera se veían como las bolsas se las llevaba el viento y había olor ya desde antes de entrar al mismo lugar. ¿Sabes que eso lo puse como un subefecto, digamos? O sea, dentro de lo que es la afectación del recurso paisajístico, puse malos olores. Y proliferación de... No, proliferación de vectores lo puse aparte. Ah, Y ok, de ahí ok. ya pongo Está bien aparte. enfermedades. ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí, así está bien. Ay, Tremendo trueno con su rap. Qué fiesta, ¿no? ¿Qué más? La quema incontrolada no es un efecto, ya que a veces cuando se acumula la gente directamente quema la... ¿Eso no es voladura de partículas sólidas? ¿Puede ser? no sé, ni idea. ¿Este no sería otro problema Sí, para mí... que un problema particular?
Y para mí también es un problema aparte. Ajá. Porque creo que no es un efecto directo de la generación de los microbasurales, sino es algo que se da consecuentemente que hacen las personas. Te hago una consulta. ¿Puede ser que en algunos barrios quemen la basura? Yo creo que en barrios no. Deben ser en los asentamientos capaz porque no pasa el camión, digamos, y para disminuir la cantidad de basura hacen eso. ¿Vos vivís en un barrio? Pregunto. Sí, supongo. No veo basura ¿Quién no vive en acá. un barrio? Necesito opiniones. Yo vivo en un barrio asentamiento y queman por ahí no en un barrio de la Dana. La Dana vive en country. Sí. No. Es residencial. Y por ahí sí queman en las esquinas lo mismo que queda del basurero, lo queman. O por ejemplo en la esquina de mi casa hay un carpintero que tira el aserrín en un descampado y también lo quema. Claro. ¿Cómo podríamos poner entonces eso? Pero eso no es tu barrio, digamos, el asentamiento, eso no cuenta como tu barrio. No, Hola. sí. Hola. Tendría que ser del En mi lugar, barrio digamos. sí queman basura. Queman. Yo vivo, Sí. sería parte de pasando San Nicolás, barrio San Remo, o sea, Presión Parque La Vega, barrio San Calipto. En un barrio. Sí queman la Che, pero no tenemos que ver del lugar, digamos, del que estamos. Claro, pero es como problema. Es que para mí del lugar donde estamos viendo, sí, seguro, re. Claro, no, No sé, yo no conozco, la verdad. Yo no conozco, pero Vamos. pregunto como para poner efectos, digamos. Estamos por hacer del lugar cerca del vertedero, ¿que no? ¿O de qué lugar Claro. estamos por hacer? Sí. Claro, sí, seguro que queman la basura. Alrededor. Sí, ahí sí. Es muy seguro que sí queman las basuras. Porque no es un barrio. No. No. Te dije que no hay ni casas ¿Dónde viví, ahí. Diego? Son chozas. En serio, Diego, no tienen casas, son así carpas, así. No, Dana, pero yo No. tengo entendido, o por lo menos en Güemes, en todos lados queman la basura. Bueno. Por eso, sí, Güemes no es barrio. No sé, yo solamente paso por Hueve por la ruta, nunca entré, la verdad. ¿Cómo pongo entonces ese efecto? ¿La quema de basura? Quema de basura. Y Pero después eso le es podés una sacar otro causa. efecto de la contaminación. Ah, efecto. Ahí te trajeron. Afecta la calidad del aire. Puede ser, ¿no? Afectación de la calidad del aire. Contaminación no sería. Porque si pongo la afectación de la calidad del aire, los malos olores ya van ahí. Claro. Bueno. Creo que es diferente Es a la que sí, malos afectación. valores tiene que ser un efecto, no una causa. Claro, pero creo yo que de por sí la basura sola genera mal olor, pero la quema, aparte de generar mal olor, deja otros residuos, comienza a mineralizarse el suelo. Yo lo pondría separado. ¿Qué pondría separado? A ver, les paso el limpio. Uno de los Sí, efectos es la afectación del recurso paisajístico. A esa afectación del recurso paisajístico habría que poner cómo lo afecta, ¿no? O sea, el subefecto. Porque luego tenemos afectación de la calidad del aire. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Bien. Eso del... perdón, seguí. Son las dos. Y la tercera es proliferación de vectores. Sí. Cada uno de estos efectos le agregamos subefecto después. Ok. Entonces yo a la afectación del recurso paisajístico le había agregado malos olores como subefecto. Pero si pongo afectación de la calidad del aire, podría llevar malos olores ahí. Lo del paisajístico podés poner lo de la voladura de residuos sólidos, como las bolsas. Es que eso es lo que yo había preguntado recién y me dijeron que esa es otra problemática.
Para mí ese es como un subefecto de lo del recurso paisajístico. Lo de de la voladura, Ujú. ¿qué dice? Para mí va en la afectación de la calidad del aire. Uy, No, para mí va en recurso paisajístico. ¿cómo Y es? bueno, ponerlo de los olores en calidad de aire. Bien. Claro. Quema de residuos, pone ahí también. También en calidad, o ¿Cuál es sea, la claro, diferencia estás en entre calidad del voladuras y aire y quema de residuos? No, es que la voladura es porque vuelan las bolsas, digamos, y se pegan, ponerle en plantas y en árboles, Ah, eso bien. ya afecta el paisaje. Y ya con Chicos, quema es otra no, cosa. Quema afecta la calidad Calidad del del aire. aire. nunca Después utilicé la podríamos palabra cerrar voladura. con el tema de la calidad de vida, digamos. No, yo creo que en calidad de vida Ah, iría no. lo de la proliferación de vectores y ahí también podríamos poner enfermedades. Ujú. Bien. Eh, Ahí en la afectación del recurso paisajístico, ¿qué podría poner? ¿Apilamiento de residuos también? Em, no, porque eso sería el problema central, que sería la generación de microbasurales. Claro, pero a ver, no sé si entiendo. Uno de los efectos es que afecta el paisaje. ¿Cómo lo afecta al paisaje? Por eso pregunto, digamos. Yo veo la basura ahí, ponele en un Fue una predio. contaminación visual. Me Claro, duelen se los ojos. refiere a Mal eso. aspecto. Me duelen La los ojos. estética. Acumulando basura sería. No, yo puse estética visual, puse. Claro, igual un efecto puede quedar solo, no es necesario que tenga subefectos. Creo que con ese, por ejemplo, el que nombraste recién del recursos paisajísticos, ya se entiende de por sí a qué hace referencia. Sí. Y otro efecto más, ya que tenemos tiempo. No sé cuánto queda. 3 minutos. 2 minutos. Ah, A 2 3. minutos. No sé si definimos. Entonces, ¿qué pusimos en efectos? En efectos pusimos afectación del recurso paisajístico, proliferación de vectores, la afectación de la calidad del aire. ¿Y eso? Nada más. Hola. El incremento de riesgo de incendios, ¿cómo puede ir? Generación o proliferación de. ¿Vos querés decir que aumenta las posibilidades de que se genere incendio? Claro, porque dice, estaba leyendo que los residuos, digamos, eh, son dispersados por el viento y terminan enmarañados en la vegetación. Ajá. Y bueno, dice una parte que causan significativas pérdidas de paisaje e incrementan el riesgo de incendios, dice. Pongamos así, incremento en los riesgos de incendio. Sí, me gusta. Te hago cualquier cosa lo volvemos a trabajar, pero ya tenemos algo para ahora.
Bueno, igual que empiecen del grupo 1 de nuevo. No creo, capaz que sigan del 3. Ojalá que empiecen del 9, del último para adelante. Estamos en el medio. Les hago una pregunta, entonces en los efectos no tenemos que poner contaminación del suelo, contaminación del aire, así no. Esos serían subefectos. Ah, Para mí, ¿no? Claro. Ok. Y en la parte donde pusiste vos proliferación de vectores, no sé qué dijiste, sería un subefecto deterioro de la salud o enfermedades, no sé, algo así. Sí, enfermedades puse. Ok. Bueno, Bueno, esperemos eso entonces. sería todo, creo. Sí, mientras no quedan nos pida segundos. compartir pantalla. 15 segundos. Decirle que no porque lo hiciste en la hoja. Mostré la hoja en la cámara. No, me muero si alguien muestra así todo hecho. El cuadro, el árbol. No nos habíamos copiado, pero el criterio evidentemente era el mismo. Pero por formación me parece también. Claro. Bueno, nosotros nunca habíamos hablado siquiera con la Marce, pero las dos habíamos pensado lo mismo. Ella lo presentó antes y me lo mandó, porque cuando yo también que me mandó para que lo pusiera. Y es el mismo, cambié yo mi tema, porque yo ya lo había presentado. Claro, obvio. Bueno, elijan algún grupo para que exponga. Puede pasar. Sí, puede pasar. Bien. Ya están todos. Volvieron todos ya a la sesión principal. ¿Están todos? Bueno, como ya expusieron el grupo 1 y 2, podremos seguir con otros dos grupos. Ile, vos elegí. El 1 y 2 ya elegir? expuse Me gusta el número 7. Bien. Y el 8, que sea consecutivo. Bueno, ¿se animan los chicos del grupo 7 y del grupo 8? Hola, recién llegamos. Bien. Hola. Mario, justo te agarraba en el grupo 7. ¿Por qué el grupo 7 que no va por orden? No, es una Yo elegí porque me gusta el número 7, pero... Es la suerte, Mario. Dale, Mario. Bien, nosotros hicimos el árbol de problema, iba a decir, de causa y de consecuencia. Nosotros identificamos el problema, o sea, tenemos el problema de ineficiente gestión del arbolado en el macrocentro de Salta. No sé si es ineficiente, ya tenemos dudas todavía, como problema, digamos. Pero bueno, le leo más o menos a grandes rasgos lo que fue causa y consecuencia. En causa y consecuencia, nosotros en causa pusimos, primero que nada, como pilares, propiedad privada y el municipio, digamos, que son los dos grandes problemas que nosotros consideramos importantes. ¿Por qué? Porque de aquí salen como las tres ramas que tenemos: educación ambiental ausente, tenemos el incumplimiento de normas y la mala gestión de mantenimiento y poda. Eso como tres subejes, digamos, de la propiedad privada y del municipio. Después pusimos en educación ambiental, desinformación del ciudadano y falta de programas educativos. En gestión de mantenimiento y poda, ¿qué se hace con el destino de los fondos? Porque según entendemos, se destinan fondos para estas cosas, digamos, el arbolado público. Entonces, como que hay una mala gestión en el destino de los fondos. No queremos ser tan prejuiciosos, pero
es lo que vemos, digamos. Después tenemos la capacitación del personal en lo que es mantenimiento y poda. ¿Por qué? Porque siempre llega una temporada donde cortan todo y sin tener ningún tipo de conocimiento, digamos. En cualquier hora o cualquier momento del año hacen el corte. Después pusimos la capacitación también o la información que se le dé a los vecinos. ¿Por qué? Porque los vecinos también tienen esa, no sé si costumbre, pero tienden a plantar cualquier tipo de árboles sobre las veredas. Entonces eso genera más problemas del que ya hay. Y la planificación. Después pusimos como consecuencia, una de las primeras que pusimos fue el crecimiento excesivo de las plantas, que se destina en raíces o en ramas. Las raíces pueden ser que nos causen la ruptura de los caños y un malestar general en la circulación de la gente. Y después pusimos crecimiento excesivo de las ramas que nos causen un problema en el tendido eléctrico, el cableado. Después tenemos otra causa principal que son las zonas de iluminación, sin iluminación, digamos. Es decir, que los árboles de gran crecimiento nos generan zonas que no tienen iluminación y como consecuencia de ello tenemos la falta de, o no la falta de señalización, sino que no hay una señalización, no se observa las señalizaciones de tránsito, digamos. Y también tenemos, por otro lado, el vandalismo o el robo. Después pusimos causas, árboles caídos, que nos generan la obstrucción del paso en las calles, el daño a la propiedad, y el daño a la propiedad deriva en un costo por reparación en la propiedad privada. Y por último pusimos que tenemos una consecuencia que es la quita de especies. Quiere decir que la gente o el vecino común saca las especies o tiende a retirarlas por algún por alguna razón propia, ¿no? Puede ser, pues, comentaban las chicas que si tienen algún tipo de bar, lo que hacen es quitarlo y esa es la solución. Y también otro efecto sería zonas, no sé qué puse, zonas desiertas, que no hay ningún tipo de árboles y producen, ¿cómo se dice? Que no hay, hay un aumento de la temperatura, digamos, en esa zona. No hay ningún lugar que se refresque, nada. Bueno, eso pusimos, digamos, eso fue a grandes rasgos lo que planteamos. Nos falta ordenar bastante cosas, pero no sé si está bien, si está mal, si está muy bien encaminado. Eso es todo. Sí, Gracias, Mario. Hicieron como una lluvia de ideas, en realidad, hasta ahora. Sí. El tema de siempre que ustedes piensen en una situación conflictiva o problemática, paralelamente vayan pensando que después todo eso tiene que traducirse en la matriz de marco lógico, ¿no? Entonces, está bueno que uno vaya de alguna manera pensando en el árbol de problemas, pero también pensando que después eso tengo que formalizarlo en una matriz. La matriz, como ustedes ya la conocen, tienen 4 columnas, ¿no? Entonces, la primera columna es la parte descriptiva, ¿no? La segunda columna tiene que ver con los indicadores que describen esas situaciones que ustedes plantean, ¿no? Que describen ya con indicadores los elementos, digamos, que van a caracterizar a ese árbol de problemas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, en la matriz, cuando yo muestre la condición que queremos alcanzar, tiene que partir de una situación problemática lo mejor descrita posible, ¿no? A veces nos pasa que cuando nosotros definimos un problema central como
una gestión inadecuada, la falta de gestión y ese tipo de cosas, después cuando tenemos que buscar un indicador que describa esa situación problemática, que luego se va a transformar en algo positivo, y decimos, bueno, ¿cuál es un indicador que me describa una mala gestión, ¿no? Entonces, eso nos genera algún ruido. Entonces, tenemos que mirar a veces los problemas reales, ¿no? Lo que surja como consecuencia de una mala gestión, ¿no? Si yo me meto en una empresa y veo que la empresa está gestionando en forma inadecuada los residuos, yo voy a corroborar la gestión inadecuada por la presencia de basurales, malos olores y un montón de situaciones que generan realmente un problema de la mala gestión. Entonces, a mí siempre me hace ruido esto de definir un problema central como un problema de la ausencia de la gestión, la falta de gestión, gestión inadecuada, porque después se complica a la hora de describir el problema con indicadores y definir el indicador de la meta o seguimiento del proyecto, ¿no? Eso es lo que me hace ruido. En cambio, si yo digo que hay un índice de calidad del arbolado público, ¿no? Que la puedo definir a través de un índice, por ejemplo, lo que comentaban después como efecto, ¿no? Árboles rotos, árboles decrépitos, árboles que afectan el sistema eléctrico, árboles, es decir, con poca sombra, con deterioro, es decir, mostrar un índice de calidad del arbolado, por ejemplo, ¿no? Para poner un caso. Ahí cuando yo planteo así la situación problemática y la defino a través de un índice de calidad del arbolado, que la podemos chequear, la podemos averiguar, sin movernos demasiado de nuestras casas. Ahora ya estamos ya no estamos en aislamiento, ahora estamos en distanciamiento, es decir, eso nos permite organizarnos y salir a chusmear en mi barrio cómo están, ver, ¿no? Sacar unas fotitos, ¿no? Es decir, y estimar un índice, por ejemplo, un índice sencillo, que me digan la cantidad de árboles en mi espacio que tienen las veredas rotas, las raíces salidas, los árboles decrépitos. Entonces, al problema, es un problema del estado del arbolado, ¿no? Entre 1 y 10, que puedo definir un índice, yo le pongo la calidad del arbolado 4, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay árboles que están decrépitos, porque hay árboles... O sea, juguemos más a ser ingenieros, ¿no? Y definir indicadores. Entonces, cuando yo me pregunto por qué sucede eso, y porque la gente no los cuida a los árboles, porque el municipio hace una mala gestión, porque no hay reposición de los árboles, porque no hay esto, porque no hay aquello, porque no hay... Y empiezo a tener las causas hacia abajo, tantas como yo quiero, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos? Y puede haber ruptura de ramas, caída de ramas, puede haber ruptura de infraestructura, afectación de la infraestructura. Hacia arriba del árbol empezamos a ver esos efectos, ¿no? Esos efectos que me generan una situación conflictiva, problemática, ¿no? Pero ya no pongo en el centro de la escena la gestión, ¿no? Entonces, dentro de las causas yo puedo poner que hay una mala educación, ¿no? Que somos mal educados, que no cuidamos nuestro arbolito. Bueno, ahí tendríamos, si yo planteo una estrategia para trabajar ahí, educación ambiental, ¿no? Ahora, si realmente hay un problema de gestión municipal y tendré que implementar medidas, y ahí aparece el proyecto, ¿no? Para mejorar la gestión. Por ejemplo, tener un sistema de control establecido, comprar equipos para hacer los relevamientos, las podas, los escamondos, es decir, ahí aparece un proyecto de inversión, con inversiones, con acciones concretas, todas tendientes a mejorar el indicador. Supónganse que ustedes dicen, yo quiero pasar del indicador de 3 a 8. Bueno, ¿qué tengo que hacer para pasar de 3 a 8? Pueden implementar una estrategia mixta, con educación ambiental y con una inversión pública o, por ejemplo, un proyecto de prestación de servicios, ¿no? Si arman una pequeña empresa y le brindan al municipio como propuesta de proyecto para mejorar todo el sistema de arbolado público.
con control, con cambio, con esto, con podas, y arman una empresa de servicios. Mira, hasta detrás puede haber una lógica empresarial, ¿no? Al cambiar nada más el árbol y moverlo un poquito, ¿no? Jugar un poquito con ese árbol. Bueno, esa es mi observación y sugerencia. No sé si Fabiana y Eliana tendrán otra sugerencia, pero eso es como lo veo yo, ¿no? Como lo estoy viendo yo. Yo creo que por ahí también iba la devolución que quería plantearles, porque esto tiene que ver también con la correcta definición del problema. Entonces, si ustedes recuerdan, Fabi les había mencionado las 5 dimensiones del problema. Entonces, antes de plantear el árbol de problemas, sería conveniente que revisen eso. Entonces, cuando un problema tiene planteadas las 5 dimensiones de análisis, es mucho más sencillo plantear las causas y los efectos, ¿sí? Eso en primera instancia. Entonces, lo que les dice el profe está interesante porque eso implica también en el fondo cambiar el árbol de problemas que habían planteado, que me parece bien, que está bien para empezar así como una lluvia de ideas, pero sí tener en cuenta que yo ese problema lo tengo que dimensionar, ¿sí? Que es la parte de magnitud del problema. Entonces sí sería importante reformular esa parte. Entonces no se olviden de un aspecto muy importante que en el caso de ustedes tiene relevancia, que es el tema del tiempo, porque ustedes hablaron de que, bueno, no sé, se generan, por ejemplo, costos inducidos en las veredas de los vecinos. Pero por otro lado tenemos otros problemas que están asociados a la planificación a futuro. Entonces, en este caso particular, también es muy importante que definan el periodo de tiempo que ustedes van a analizar, en el que van a analizar el problema, o desde cuándo se suscita el problema y qué implicancias quizás tiene a futuro, ¿sí? Esto es re importante en el caso de ustedes. Y si plantean hacia abajo el tema de la gestión, también una cosa que les puede ayudar un poco es preguntarse qué gestión. Y eso tiene que ver con el marco conceptual que ustedes definan como gestión, por ejemplo, del arbolado urbano. Entonces eso les va a ayudar también a definir correctamente lo que serían las causas. Eso en líneas generales de mi parte. No sé si la Fabi tiene otro. No, sí, lo mío también era lo mismo, porque si no está bien definido, o sea, ustedes nombraron el grupo 7, Mario y todos sus coequiper, un montón de causas y un montón de efectos, digamos. Entonces, parte de lo mismo, o sea, si definimos bien, podemos encauzar bien las causas y los efectos, y como dice el profe, no perder de vista, y la formulación. ¿Para qué estamos haciendo esto? Que después vamos a, que de hecho sigue con este taller, o sea, el taller, luego de armar el árbol de problemas, tenemos que armar el de objetivos, y ya empezar a trabajar en la elección de la alternativa, que va a ser la que va a guiar, ¿sí?, la formulación de sus proyectos. Entonces, pensando, como decía el profe, como ingeniero, pensemos en cómo definimos entonces un indicador que nos permite evaluar después el proyecto, que es lo que decía el profe y lo que le decía la profe también, vinculado a lo mismo, ¿sí? Nada más eso, una correcta definición del problema para acotar este árbol de causas y efectos y poder luego armar bien, ¿sí?, el árbol de objetivos y ya empezar a dirigir la formulación bien, ¿sí?, de cada proyecto. ¿Algo más, Ile? No, yo uso en líneas generales y ya, bueno, después podemos rediscutir las causas si quieren. Bueno, gracias. Gracias, Mario. Gracias. Seguimos con el grupo 8. ¿Alguien del grupo 8 que quiera mostrarnos? Si quiere compartir pantalla, los que estuvieron trabajando, estaría bueno también. Sí, por ahí como dice Fabi, lo visual ayuda un poco más a ordenarnos, así que está bueno eso. Nosotros, profe, hasta ahora no armamos el árbol del problema, sino que solo definimos, definimos el problema y enlistamos causas y consecuencias, pero tratamos de que no sea tan extenso como el grupo anterior para poder hacer un árbol más pequeño. Bien. Así que de hecho, la idea es que el árbol sea pequeño porque luego vamos a tener que trabajar en las causas para definir los medios que se van a convertir en nuestras alternativas, ¿sí?, de proyecto. Bueno, nuestro problema es el desplazamiento de las comunidades wichí debido al avance de la frontera agrícola en el departamento de San Martín. Como causas, planteamos el crecimiento en el mercado de soja, o sea, un proceso de sojización, las comunidades que no tienen el título de propiedad de sus tierras, el deficiente acceso a la educación, un inadecuado ordenamiento territorial,
el incumplimiento de la ley de pueblos originarios y de la ley de bosques, la deforestación y un sistema sanitario deficiente. Y en cuanto a los efectos, planteamos problemas de salud debido a agrotóxicos, migración de las comunidades aborígenes, esa migración es interna o externa, pérdida de valores espirituales y culturales, las muertes por desnutrición, pérdida de acceso a recursos básicos para la comunidad, pérdida de biodiversidad, degradación de los suelos, aumento del riesgo de inundaciones, contaminación de aguas subterráneas y la contaminación del aire. ¿Ya está, Guadalupe? Sí. Bueno, ahí, no sé, la opinión, porque en nuestra cátedra siempre discutimos y pensamos bastante diferente. ¿Puedes subir de nuevo para mostrar? Yo soy más de izquierda. Yo soy más de izquierda, mis compañeros son más de derecha. Para mí hay inconsistencias. Hay inconsistencia, es un árbol que es poco claro. El problema, digamos, que ustedes están planteando, de repente no tiene coherencia con los efectos, no los tiene. ¿No? El hecho de que se esté provocando una migración, ¿no?, de las comunidades que tiene que ver con la contaminación del agua como efecto, ¿no? Ustedes siempre que planteen un problema en el centro, acuérdense que tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, o cuáles son las consecuencias de tener ese problema en el medio, ¿no? Si yo digo que las poblaciones están generando un proceso migratorio, es decir, se está provocando un despoblamiento de las zonas de Chaco, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de esa movilidad? Si ustedes me dicen que el problema es que existe una tasa de migración alta, ¿no?, para ponerlo en términos de indicadores, es decir, anualmente 10 de cada 100, ¿no?, integrantes de la colectividad están migrando hacia las ciudades, ¿no?, y yo lo estoy midiendo. La pregunta es, ¿qué consecuencias trae esa situación conflictiva o problemática? ¿No? Esa es la lógica de este esquema. Ahora, si ustedes me dicen que como consecuencia de esa alta tasa de migración hay contaminación, hay degradación de esto, yo no le veo relación ahí, ¿no? Entonces, ahí es como que tenemos que replantear algunas cositas para ver, ¿no?, qué pasa hacia arriba, ¿no? Y después hacia abajo, ¿no?, cuando uno mira las causas que pueden estar, muchas de ellas relacionadas a estos procesos de migración, ¿no?, el famoso concepto de migración campo-ciudad establecido por muchos antropólogos durante mucho tiempo, muchas de las causas que ustedes plantean, sin duda que genera, ¿no?, ese proceso de despoblamiento, ¿no? Habría que ver cada una, ¿no? Cuando nosotros miramos hacia abajo, no está Fabi, que es el especialista en enfoque marcológico, pero uno, qué sé yo, se pone a ver hacia abajo esas causas, y cuando uno mira las causas, como siempre hemos charlado, estamos pensando en cómo vamos a actuar, ¿no? O cuál es mi capacidad como proyecto de actuar sobre esas causas. En general siempre hacemos filtros como para poder solucionar, ¿no?, los problemas, ¿no? Y uno empieza a ver el crecimiento del mercado de soja, y yo ahí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como equipo proyectista no tengo capacidad de meterme dentro del mercado de soja para hacer nada ahí, ¿no?
las comunidades no tienen el título de propiedad. Y bueno, capaz que busca un equipo de un bufete de abogados para promover la titulación, ¿no? En deficiente acceso a la educación, obviamente son mecanismos de concientización y de capacitación, pero de repente muchas comunidades que tienen la migración, digamos, como causa, tienen el deficiente acceso a la educación, puede suplirse, obviamente, con acciones, con medidas, que es la construcción, la elaboración de la infraestructura pública, de servicios educativos, ¿no? El ordenamiento territorial es todo un tema, ¿no? Que implica lo que llamamos planificación ambiental estratégica, ¿no? O planificación estratégica. Excede al ámbito de la materia, ¿no? Absolutamente. El incumplimiento de la ley de pueblos originarios implicaría simplemente que las autoridades se pongan a aplicarla, igual que el incumplimiento de la ley de bosque. Bueno, ¿yo qué veo, no? Por un lado, un problema complejo, de altísima complejidad, la migración campo-ciudad y la migración del pueblo originario ha sido siempre un tema discutido y controvertido en el ámbito de la antropología y la sociología, ¿no? El equipo de Lucas Cedieso está trabajando en esta situación conflictiva, ¿no? Con el equipo de Land Matrix y todo un equipo de gente que está trabajando en este momento a nivel de investigación, ¿no? Y hay algunas propuestas que tienen que ver con, obviamente, el desarrollo de proyectos de inversión, ¿no? Que permita el arraigo de las colectividades, de las comunidades originarias en los lugares donde están, ¿no? Entonces, podríamos mantener el eje central, revisar hacia arriba, porque hay muchos efectos que no tienen nada que ver con el problema de la migración, y trabajar hacia abajo también algunas cuestiones que sean factibles de implementar por un equipo de trabajo en unas cuantas semanas, ¿no? O sea, no tenemos mucho tiempo. Recuerden que los proyectos de inversión implican actuar sobre las causas que generan una situación conflictiva problemática para buscar en forma inteligente la solución de algún problema. Por eso, lo mismo le decía al grupo anterior, no nos olvidemos que del árbol de problema después se construyen un árbol de soluciones y se define la matriz de marco lógico, ¿no? Esa matriz del marco lógico tiene que tener elementos que nos permitan identificar adecuadamente la situación conflictiva inicial, ¿no? Y poder armar una estrategia, ¿no? O sea, si yo digo que hay un problema de migración, ¿no? Hay un despoblamiento, hay un traslado de las comunidades, a algún lado se van, ¿no? Esa traslación que se produce dentro de las comunidades puede generar muchos efectos. No son los que están listados ahí, pero sí pueden generar muchos efectos. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia para evitar que la gente se vaya del lugar, ¿no? Se vaya del lugar. Ojo que ahí aparecen las metas del proyecto. Y yo a las metas las tengo que seguir a través de un indicador, ¿no? Ese indicador, evidentemente, va a ser la tasa de despoblamiento que nosotros vemos en el Chaco y Gran Chaco, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que partir de ese indicador para saber si las medidas que estamos adoptando, desde la perspectiva del equipo de trabajo, que hay que ver cómo vamos a actuar, ¿no? La ley no se cumple, bueno, la hago cumplir. ¿Y qué harían ustedes para hacer cumplir una ley? Tocar la puerta del gobierno y decirle, che, cumplan la ley, ¿no? No sé si eso meritúa en el ámbito de la microeconomía donde estamos nosotros el desarrollo de un proyecto de inversión para que una persona vaya a tocar la puerta al Ministerio de Desarrollo y le diga a De los Ríos que haga cumplir la ley, ¿no? No sé si tiene mucho sentido, ¿no? Acá, en el proyecto de inversión, bueno, tenemos que ver y buscar dentro de las causas en la cual yo como equipo pueda aportar con alguna idea para la solución de un conflicto, de un problema, ¿no?
quizás la gente se va también, además de todas estas cosas, de las cuales yo no puedo intervenir demasiado, por la falta de oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces yo podría también plantear un proyecto de inversión donde yo le puedo dar a la gente posibilidades de trabajo, ¿no? También, ¿no? ¿Qué hace la comunidad? ¿Le puedo generar un proyecto de inversión de actividades comunitarias que me permitirían a mí generar la solución de algún problema o conflicto para arraigar a la gente en sus lugares? Bueno, pensemos ahí. Cuando miremos un problema, tratemos de pensar en cómo describirlo y en cómo podríamos actuar nosotros para resolverlo, ¿no? ¿Cómo podremos actuar? De hecho, digamos, el Ministerio de Educación está intentando hacer cosas, hay un ordenamiento territorial que está parado por la pandemia, pero a principios de años las mesas de trabajo de ordenamiento territorial comenzaron a trabajar. Los organismos públicos, ¿no? Están trabajando con el cumplimiento de la ley de pueblos originarios, ¿no? Hay un montón de elementos. Aparece al final un sistema sanitario deficiente. ¿Ustedes creen que la gente cuando son expulsadas de esos lugares van a venir a la ciudad, porque la migración es campo-ciudad, van a tener sistemas sanitarios eficientes? ¿No? Es decir, ese problema, esa causa que genera la migración, ¿la van a resolver? ¿No? No sé si se podría, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente que viene a las ciudades migrando va a los asentamientos, va a lugares donde no hay sistema de saneamiento, es decir, vienen a estar peor, ¿no? Entonces, hay que replantearlo, hay que revisar de nuevo, hay que mirar. Me gustó cómo empezó Guadalupe diciendo, vamos a ser muy concretos. Y cuando yo veo este árbol, acá no hay nada concreto. Nada, nada. O sea, es un árbol que no le puedo entrar a ninguna parte. Por ninguna parte puedo entrar a ese árbol, ¿no? En primer lugar, por la inconsistencia interna que hay, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho para trabajar. En la medida que logremos hacer de este árbol algo muy concreto, yo creo que podemos avanzar en el proceso de formulación, porque ya la semana que viene ya estamos pensando en actuar, en cuál va a ser nuestra estrategia, ¿no? Yo no quiero que la gente se vaya del Chaco, que se produzca un despoblamiento de la gente, yo quiero que se quede ahí. Bueno, ¿cómo hago para hacerlos quedar? ¿No? Las causas que ustedes listaron son causas que sin duda son problemas de tipo institucional, difícil de abordar desde esta idea de proyecto, microeconómicamente hablando. Son difíciles de encarar. Entonces, en una de esas podríamos pensar que la gente no tiene oportunidades laborales y podemos crear proyectos comunitarios que les permitan a las comunidades mejorar y arraigarse. No sé, estoy de repente acompañándolos a pensar un poco, ¿no? Acá no veo posibilidades de continuidad. ¿Ileana? Sí. Quería saber si por favor podemos llevar la pantalla hacia el problema central, por favor, otra vez. Me parece que lo borramos. En realidad el problema era el avance de la frontera agropecuaria sobre las comunidades wichí. La frontera agropecuaria, bueno. No era tanto en cuanto a la migración de las comunidades, pero todavía quedábamos en volver a nombrar bien el problema. Y cuando pusimos los efectos, por ejemplo, contaminación de aguas subterráneas, nos referíamos un poco más al lado del uso de agrotóxicos por el cultivo de la soja, que contamina el agua y luego eso tiene problemas en la salud de los niños y de las personas en general. Como que por ese lado íbamos, no tanto al ambiente, digamos. Bueno, muchas gracias, Lilian. Yo tengo algunas coincidencias con el profe en cuanto a la lógica que se plantea de análisis, tanto de las causas como de los efectos, pero justamente esta mañana estaba leyendo el formulario que enviaron de análisis multicriterio y justo, mira, quería discutir con ustedes algunas cosas, porque en principio la idea era plantear problemas, si ustedes se fijan en la guía del TIC dice problemas de índole local, ¿sí?
Entonces, en principio hay un problema de cumplimiento de la consigna, porque ustedes me están planteando un problema de índole regional, ¿sí? Esto Sí, hace que... Perdón, con respecto a eso nosotros habíamos preguntado en el TIC anterior si era de la ciudad de Salta o podía pertenecer a la provincia, y nos dijeron de que sí podía ser frente a la provincia, por eso el motivo fue como que lo tomamos como local en ese sentido. No, está bien, pero a veces también local tiene que ver con la escala geográfica del abordaje, ¿no? Como les mencionaba el profe, esto tiene que ver más con el abordaje de la evaluación ambiental estratégica. Entonces, en consecuencia, si nosotros vemos, estamos planteando un problema también de índole regional, que no, o sea, que podría ser, por ejemplo, creo que en su formulario, no recuerdo bien si habían planteado un problema, por ejemplo, en la Capato. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tienen un problema ambiental en cuanto, si quieren, a la gestión de residuos, que tiene que es un problema de tipo local, pero que está ubicado en otra región, ¿sí? En el caso de ustedes, la complejidad que plantean del problema hace que, en cuanto a la extensión también, digamos, del problema, es un problema de índole regional, ¿sí? Entonces, esto nos genera problemas en cuanto a la definición, en principio, de lo que serían las causas y los efectos, y también les va a generar, desde mi perspectiva, muchos problemas a la hora de encarar a posterior, digamos, la formulación del proyecto, ¿sí? Entonces quizás, como dice el profe, podemos tratar de reformular un poco este problema, pero siempre pensando en trabajar un problema de índole local, ¿sí? Esto va a hacer que nuestro abordaje sea también mucho más sencillo, porque si no, o sea, si pensamos en las causas vinculadas al problema que ustedes plantearon, son causas también bastante complejas, ¿sí? Entonces, como recomendación mía en particular, yo redefiniría, si quieren, el problema, o vería en la jerarquía de problemas del formulario que ustedes enviaron, cuál sería el problema que quedó segundo en el orden de jerarquía, por ejemplo, y tomaría quizás ese, o sigo trabajando con este, pero lo redefino. Ustedes recuerdan que si se preguntan, por ejemplo, en la extensión geográfica del problema, ahí ya nos vamos a dar cuenta que es un problema de índole regional, y que entonces en realidad no está cumpliendo con las consignas de plantear un problema de índole más local, ¿sí? Como ustedes prefieran, podemos seguir trabajando en esta línea, porque veo cosas interesantes que plantearon como efectos, pero que no se condice con el problema que ustedes plantearon. Sí hay un problema de lógica ahí, pero como ustedes prefieran seguir, podemos tomar este problema, redefinirlo y pensar en un problema más de índole local, o podemos ver en la jerarquía, digamos, de problemas que ustedes generaron, cuál es el inmediato inferior, y bueno, van a tener la justificación debido a que el problema excede, digamos, el ámbito de estudio o abarcativo de lo que sería el TIC. ¿Sí? Eso quizás como recomendación mía, medítenlo un poquito, y si quieren por ahí lo podemos ver en la consulta durante esta semana. ¿Sí? ¿Profe? Bueno, pues muchas gracias. El tema... nosotros tenemos 12 semanas en total. Ya nos quedan 10. O sea, en 10 semanas ustedes tienen que lograr un entregable que contenga todo lo que vamos a ver durante el cuatrimestre, ¿no? Desde el análisis multicriterio, la matriz de marco lógico, la construcción de indicadores, que cumpla con los criterios SMART, es decir, toda una serie de entregables que vayan incorporando ustedes en el proceso de formulación, incluso pasando por la determinación de las acciones en etapa de inversión, en etapa operativa, con inversiones, ¿no? Con operaciones, con asignación de recursos, con la construcción de indicadores financieros primero, económicos después. Y la idea es que al final del cuatrimestre tengamos una idea, ¿no?, de cómo nosotros, con nuestras habilidades, nuestras capacidades, podemos enfrentar una situación conflictiva o problemática, ¿no? Esto es de mucha complejidad, ¿no? Lo que decía Ileana y Fabiana en un principio, ¿no? El manejo de estas cuestiones que uno observa que son importantes, vinculado a cómo describimos la situación conflictiva o problemática, ¿no? Cambiando al tema de la soja como problema, y también se nos complejiza porque, bueno, la soja
una actividad económica de producción. Esa actividad económica de producción se desarrolla en gran parte de la superficie cultivable argentina y que genera una gran cantidad de efectos ambientales, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos metemos dentro de la producción sojera como generadora de externalidades, ¿no? O sea, si la queremos ver así, la migración sería una causa de un problema que sería totalmente distinto, ¿no? El problema es el problema de sojización y las externalidades, o trabajar una externalidad también, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Esa es la otra cuestión, ¿no? El uso de agroquímicos viene de la mano del transgénico, eso es conocido, ¿no? Entonces, bueno, repensemos, como decía Ileana, para ver si podemos encontrar algo que nos conduzca a hacer algo muy práctico, muy concreto, no tan general, ¿no? Yo insisto que hay muchas cosas que están dentro de los efectos, pero tiene que ver con la planificación ambiental estratégica, ¿no? Sin duda que yo podría empezar a solucionar algunos problemas si yo tengo una planificación estratégica y una planificación ambiental estratégica. Esa escala es macro, no es micro, ¿no? Esa escala es macro. Dentro de esa escala macro se acomodan los proyectos de inversión. Nosotros no hacemos macro, ¿no? Nuestro trabajo es micro. JJ, disculpa. Había alguien que estaba levantando la mano. Le abrimos el micrófono. Buenas. Hola. Hola, Matías. Buenas, yo soy del grupo 2. Tenemos prácticamente el mismo problema que el grupo anterior. En caso de que, bueno, la problemática no la podamos desarrollar, digamos, a pesar de que nos haya salido con un puntaje alto en el análisis multicriterio, nos podemos desplazar a la problemática que le sigue en el ranking o tomar otra más cómoda para trabajar. Que nosotros habíamos planteado un desordenamiento territorial. Sí, justo leí esta mañana. Muy amplio. También. Sí, aparte la palabra problema no está definido técnicamente y no es un problema eso. En ese caso, sí se puede, porque ustedes definieron una jerarquía de problemas que pueden estudiar. Pueden optar por el inmediato inferior y la justificación viene de la mano, digamos, de lo que estuvimos charlando hoy durante el TIC, ¿sí? Entonces, en ese caso no habría mayores problemas, ¿sí? Bien, o sea que podemos tomar sin mayor complicación cualquiera de los otros problemas, no necesariamente con el ranking obtenido. No, o sea, siguiendo el ranking, fíjense en qué problemas cumplen, digamos, con esta experiencia. Exacto. Qué sé yo, ustedes eligieron el problema que les quedó en primer orden, pasen al problema que les quedó en segundo orden y analícenlo desde esta perspectiva. ¿Es un problema local? ¿Es un problema regional? ¿Cómo se puede intervenir? Ya con un criterio más técnico, ¿sí? Recuerden lo que les dijo Fabi al principio del taller, ¿sí? Cuando ella les mostró las diapositivas, ella les explicó que es muy importante la definición de las 5 dimensiones del problema, ¿sí? Cuando ustedes tienen definidas esas 5 dimensiones es porque el problema en realidad está bien definido y es más sencillo plantear en ese caso el árbol de problemas, ¿sí? Entonces, siguiendo esta lógica también que les mencionó Fabi al principio, por ahí también es más fácil analizar con qué problema nos podemos quedar, ¿no? Dentro del orden de jerarquía que ya habían planteado. Ahí ya te quedó un poquito más claro, Matías. Disculpa. Sí. Muchas gracias. Recuerden, un problema local, ¿sí? No planteemos problemas de índole regional. Juan, el grupo 1 dice si puede mostrarnos también cómo plantearon ellos su árbol para saber si están bien o mal. A ver, ¿nos quieren compartir pantalla, chicos? O... Hola, profe. Sí, yo comparto. ¿Me escucha bien? Hola, Juan. Sí, se escucha bien. Sí. Ahí comparto. Porque capaz que está todo mal y... A ver. Ahí pueden ver. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando, nos quedó la empresa esta Feedloop, que es una empresa de ganaderas, donde genera contaminación al ambiente por parte de los desechos que
que emanan. Entonces nosotros como tema central hemos planteado la contaminación del suelo por parte de esta empresa. Que bueno, es la inversora Juramento. Que ahí pusimos las causas, en una pusimos la deforestación del bosque nativo en área de clasificación 1 y 2 según la ley de bosque. Otra de las causas le pusimos la adecuada disposición final de los residuos. Juan. Sí, le escucho. Hay un minuto. Volvemos a la relación, esa lógica causal. Fíjense en realidad todo lo del grupo. Ustedes están diciendo que la contaminación del suelo es debido a la deforestación. Eso se lee de su árbol, o sea que la deforestación está provocando que Juramento contamine el suelo. ¿Se entiende que no está bien la lógica, por ejemplo, en esa causa específica? Y va para el resto de compañeros. Perdón que la interrumpa, pero la deforestación la realizó la empresa, por eso ponemos eso. O sea, pierde cobertura. Pero lo que se lee es que la contaminación, el problema es la contaminación, y ustedes están diciendo que es causada por la deforestación. Entonces no tendría lógica poner esa causa para este problema. Claro. Bueno. Sí, no, bueno, pero lo que les plantea... Perdón, profe, Sí, que nos hayamos expresado mal, porque capaz que puede ser degradación del suelo por esta empresa, porque también habíamos dicho que aparte de lo que producía de disponer los residuos mal y todo eso, sino que también habían provocado una deforestación para seguir produciendo y tener más lugar para el ganado. Eso no sabíamos cómo expresarlo en el árbol. Pero cuidado ahí, porque lo que le dice la profe tiene todo de cierto, digamos, o sea, no hay lógica en lo que ustedes plantean, porque además, lo pensemos así, ustedes están hablando específicamente... Pero sería como indirectamente, tampoco sería. No, pero lo pensemos quizás en una secuencia lógica, porque ustedes están planteando como causas muy generales, y de repente yo me pregunto, por ejemplo, si dice contaminación del suelo, ¿cuál es qué hace la empresa que contamina el suelo? Yo lo que no estoy viendo es, por ejemplo, la cantidad de efluentes generadas o qué pasa con ese tipo de cosas, que es justo para mí el eje central de donde ustedes podrían actuar como ingenieros en recursos naturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quizás hay muchas causas ahí que no tienen que ver con el problema que ustedes pusieron, porque ustedes pusieron un problema muy específico asociado a un componente en particular del ambiente. Otra cosa sería si ustedes reformulan el problema y lo hacen quizás un poco más extenso a otros componentes del ambiente. Pero ahí se tiene que cumplir lo que le dice Fabi de esta secuencia lógica, porque ustedes me están diciendo que deforesto y eso genera la contaminación del suelo. Y en realidad quizás eso podría generar erosión, pero contaminación del suelo. Claro, sí. Pero podría ser, por ejemplo, como el tema central, una deficiencia en la producción, y ponerlo como el efecto, o sea, como causa, uno de lo que la disposición de los residuos que genera, y al efecto final llevarlo como a la contaminación del ambiente o del suelo. A ver, ¿puedes ir de nuevo, Juan? Porque yo no entendí en particular. Si me explicas. Sí, no se escucha bien. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Digo, si podría ser, por ejemplo, el tema central, la mala producción, o bueno, no sé si involucrar a la producción en sí, pero esta empresa lo que hace, tiene mala disposición de los residuos. Eso es lo que nos está contaminando el ambiente a nosotros. Bien, entonces llevarlo a la contaminación del suelo y cambiar el tema central. Bien, entonces estaríamos hablando de que la contaminación del suelo en realidad es un efecto de los problemas que vos estás planteando. ¿Ves? Ahí como cambia la lógica, y entonces las causas van a estar más vinculadas a lo que mencionábamos anteriormente. Creo que por ahí va Juan. Sí, es el planteo que tiene que realizarse y la lógica, sí. Bueno, pareciera que es más fácil, ¿no? Pero sí. No es tan o sea, es compleja la definición. ¿Entendió? Sí.
tenemos que estar viendo las causas, el tema central y el efecto, como que tengan coherencia así para ir dando cuenta de que conlleva todo el árbol, porque si no es como que no tiene sentido, como usted dice. Ahora que lo leemos bien, nos damos cuenta que no tiene sentido. Bueno, pero está bien y no se preocupen ni se alarmen porque en realidad, o sea, la construcción del problema y la definición del problema es algo que es bastante complejo y es en realidad de lo que depende más hacia adelante la formulación del proyecto, ¿sí? Entonces a todos nos ha pasado que siempre existen problemas justamente para la definición del problema, ¿sí? Entonces el ejercicio de hoy estuvo muy bueno, pero tenemos que ajustar algunas cositas, ¿sí? Pero no se desanimen. Profe, en el caso de la inadecuada disposición de residuos que pusimos ahí, estaría bien en ese caso, ¿no? Porque nosotros decimos que es una causa. Sí, esa causa sí estaría. Porque sobre esa es la que nos queremos trabajar nosotros. Vendría a ser. Claro, entonces sí, fíjense que en este caso particular, chicos, lo que yo veo a donde apunta, digamos, es trabajar una externalidad de producción, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Entonces, todas las actividades económicas de producción generan efectos sobre el ambiente. Esos efectos como externalidades se identifican a veces en auditorías ambientales y es muy común que después de la auditoría, es decir, después de revisar el desempeño ambiental de una empresa, surjan la necesidad de hacer correcciones. Esas correcciones, que ustedes la van a ver, por ejemplo, en las normas ISO 14000, que son la incorporación de procesos para mejorar el desempeño ambiental de las empresas, o incluso en las guías ambientales, me llevan a un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, una actividad contamina el agua o el suelo, ¿no? ¿Qué actividad es? Una actividad de producción cárnica, ¿no? Entonces, el problema que nosotros vemos cuando entramos a analizar esa actividad es que esa empresa contamina el agua, es decir, es una externalidad. ¿Por qué? Porque entendemos que es una externalidad porque las empresas no lo hacen con intencionalidad, sino es algo que aparece y que es necesario actuar para revertir una situación negativa, ¿no? Siempre un problema es una situación negativa. Esa situación negativa, que es la contaminación, necesariamente tenemos que entrar a conocer cuál es el proceso que lo genera, ¿no? El proceso que nos genera es la producción, la generación de los residuos, las disposiciones inadecuadas, es decir, hay un montón de causas que me generan. O a veces incapacidad de inversión de la propia empresa para enfrentar el problema, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hacia abajo hacia abajo buscamos el por qué. ¿Por qué la empresa contamina el suelo? ¿No? ¿Por qué genera esa contaminación? Entonces ahí vamos a ir hacia arriba y puede haber causas primarias, causas secundarias, causas terciarias. Ahí es donde va a aparecer el proyecto, ¿no? Como decía una de sus compañeras, quieren actuar sobre los problemas de disposición de los residuos orgánicos, ¿no? Seguramente alguna propuesta productiva estará asociada a mejorar esa disposición, ¿no? La pregunta también me puedo hacer es, ¿por qué es inadecuada la disposición? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la causa y ahí nos vamos más abajo, hasta que lleguemos a la causa. Entonces, cuando encontramos la causa profunda, estamos encontrando el proyecto. Y la estrategia se va a mover desde las causas profundas, pasando por el centro del problema y resolviendo los efectos hacia arriba, ¿no? Piensen así, ¿no? Si la idea de ustedes es pensar en esa externalidad, hagan una investigación también con información secundaria de cuáles son las características de estos sistemas de producción con feedlot, traten de ratificar, ¿no?, técnicamente la existencia de esa situación conflictiva o problemática. Recuerden que nosotros vamos a intentar trabajar sobre problemas reales, no sobre hipótesis, ¿no? Una característica es cuando uno detecta un problema, ese problema es un problema real, no es una hipótesis. Entonces tenemos que ratificar la existencia de ese problema con información y con indicadores, ¿no? Entonces, ¿por qué el suelo está contaminado y cómo está contaminado? Y
y cómo describimos ese nivel de degradación del suelo, contaminación, también tiene que ser parte de esta experiencia que vamos a transcurrir durante las 10 semanas que nos quedan, ¿no? Hacia arriba, che, si yo no resuelvo el problema de la contaminación asociado a un problema hacia abajo, vamos hacia arriba. ¿Qué cosas van a generar, ¿no? La contaminación del suelo, ¿no? La contaminación del suelo está descrito por la presencia de organismos, concentración de cloruro, es decir, cuando ustedes me dicen contaminación del suelo, la primera línea de efectos es la descripción del problema central, ¿no? Es la descripción del problema central, no son efectos. O sea, ya la contaminación del suelo implica la incorporación de nitratos y nitritos, o fósforo, o lo que sea. Es decir, cuando yo vaya a analizar el grado o nivel de contaminación, lo que voy a hacer es ver la presencia de organismos, ver la concentración de cloruro, analizar, y lo voy a describir a través de indicadores de calidad del suelo, ¿no? Por lo tanto, sería hasta redundante, digamos, ¿no? Poner el problema y arriba como efecto los elementos que me describen la situación problemática, ¿no? Ahí también hay una inconsistencia. No, yo tengo que decir, che, el suelo está contaminado. ¿Con qué? Con fósforo, con esto, con aquello, con patógenos, con esto. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿No? Si yo no resuelvo el problema de contaminación del suelo, ¿qué problema hay? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Ahí están los arbolitos que está mostrando Fabi, ¿no? El arbolito horrible, el arbolito bonito, ¿no? O sea, si yo mejoro el tronquito y corre savia por ese arbolito, el arbolito va a brotar y tiene que estar mejor, ¿no? Entonces, no hay duda que si yo actúo sobre la causa, lo primero que vamos a ver es que la contaminación desaparece. Che, y si la contaminación desaparece, ¿qué efectos eso trae en la comunidad, en el ambiente? ¿Hay una mejora integral del ecosistema? ¿Qué hay? ¿Qué pasa si se mejora ese problema central que es la contaminación del suelo, ¿no? Esto lo van a ver ustedes en muchísimos proyectos de inversión, muchísimos. Adelante, Fabi. Adelante, Fabi, cambio. Yo les quería mostrar otro ejemplo de árbol de problema antes de seguir. Ya falta poquito para que terminemos el taller y les queda mucho por trabajar a nivel de grupo, ¿sí? Ya que se reincorporó la profe le vamos a poder darle ya una devolución más rápida de los formularios, así los pueden ir corrigiendo también, ¿sí? Les muestro este ejemplo que es un manual de la CEPAL, ¿sí? Del marco lógico. En este caso se trataba de un emprendimiento que el problema central de ellos era que la fruta se deterioraba en la recolección, ¿sí? Entonces, las causas que generaban ese deterioro de la fruta que se identificaron fueron maquinaria recolectora que era deficiente, porque absorbido los recolectores maltrataban a la fruta, porque no estaban bien capacitados y porque no tenían un buen incentivo, eso fue una de las causas identificadas, y por otro lado una fragilidad propia de la fruta, ¿sí? Ahora, ¿qué generaba este problema de deterioro de la fruta? ¿Qué efectos provocaba? Por un lado, que la contaminación por fruta dañada, que llevaba a proliferación de plagas y malos olores, generando amenazas a la salud, provocaba pérdidas en la cosecha con menores ingresos para los productores, y mayores costos por manipular fruta dañada que también generaban menores ingresos, ¿sí? En este caso es más sencillo obviamente el problema acá identificado, pero la relación causal, que es lo que les decíamos, ¿qué causa el problema? Y a su vez el problema, ¿qué efectos estaría generando? ¿Sí? Porque la idea es que una vez que ustedes logren su árbol de problemas bien definido, que podamos pasar al árbol de soluciones, ¿sí? Cuando ya tenemos el problema bien definido, con sus causas directas e indirectas y los efectos directos e indirectos, pasar al árbol de soluciones implica que el problema pasa a ser el objetivo central, ¿sí? Las causas se convierten en los medios, ¿sí? Y los efectos en los fines. ¿Qué implican los medios? Van a ser los objetivos específicos y las actividades que formarán parte de los proyectos de cada uno, ¿sí? De cada grupo.
Entonces, es importante tener en cuenta, como les decía recién, que va a haber causas directas e indirectas y efectos directos e indirectos, y va a haber, por lo tanto, medios que van a ser fundamentales para darle solución al problema. Ahí, cuando ustedes elaboren bien el árbol de objetivos, se van a dar cuenta que muchas veces van a tener más de una alternativa para resolver ese problema. Y ahí van a tener que hacer ustedes una elección de alternativas, ¿sí? Bien. Acá, por ejemplo, este es el árbol de objetivo del primer ejemplo. El primer ejemplo que les dimos era sobre el deterioro de los ecosistemas en el santuario Machu Picchu. En este caso, ¿cuáles fueron los medios que ellos identificaron para pasar del árbol de problema al de objetivo, que es la protección del ecosistema como objetivo? Por un lado, la prevención y control de incendios forestales y el uso racional de recursos. ¿Cómo logramos esa prevención y control de incendios? A través de la creación de fajas de seguridad, el control de uso de la leña por parte de los turistas y la presencia de vigilancia, ¿sí? Entonces pasamos lo negativo a positivo, y acá tenemos, como recién les decía, las actividades que implicarán, por ejemplo, la alternativa de prevención y control de incendios. Si vamos por la alternativa de uso racional de los recursos, las actividades identificadas serían practicar una práctica agropecuaria apropiada, y que la extracción de leña sea controlada, ¿sí? ¿Eso qué permitirá obtener? ¿Sí? Por un lado, la conservación de la biodiversidad, la protección de los suelos, con la protección a las especies vegetales y animales, una reducción en el riesgo de aluviones, reducción en el riesgo de movimiento de suelos, y contribuiría todo a conservar y proteger el santuario. No sé si se entiende pero para llegar a esto necesitamos que el árbol de problemas esté bien definido. Cuando definimos bien el árbol de problemas, pasar a positivo el árbol implica pasar al árbol de objetivos, ¿sí? Y acá estaríamos ya centrándonos en lo que es la alternativa con la que va a coincidir la formulación de sus proyectos a nivel grupal. Como les demostraba recién, volviendo por ejemplo al tema de la fruta, acá tenemos 3 estrategias, ¿sí? Podemos elegir, por ejemplo, maquinaria recolectora con buen desempeño. ¿Eso qué implicaría? Que tengan buen mantenimiento las máquinas o que se renueven. Otra estrategia está asociada a los recolectores. Por un lado, que implicaría que estén capacitados y que tengan un buen incentivo. Muchas veces forma parte de eso un proyecto en trabajar eso, permite dar respuesta al deterioro de la fruta, y por otro lado, que se adopte una variedad de fruta resistente, ¿sí? Esas son las estrategias. Ahora, ¿cómo van a elegir con cuál estrategia ustedes van a trabajar, con qué alternativas se van a quedar? A partir de aplicar nuevamente la evaluación multicriterio. ¿Sí? Mediante la aplicación de la evaluación multicriterio, que es la que estuvimos trabajando para la elección del problema, lo vamos a hacer de nuevo para ver qué alternativa nos quedamos para la formulación, ¿sí? Si ustedes ven en las consignas del taller de hoy, está detallado cómo tienen que hacerlo, pero es seguir el mismo procedimiento, que implicará definición de criterios, ponderación de los mismos, y evaluar las alternativas en base a esos criterios. Van a tener que trabajar bastante esta semana en el taller, porque ya la semana que viene empezamos específicamente con los proyectos. ¿Sí? No sé, Ile, si querés algo más para aportar. No, Doc, está bárbaro. ¿Alguna duda, chicos? Profe, una pregunta. Sí. Yo lo pasé así como... ¿Hay alguna posibilidad que le enviemos el árbol por mail o lo subamos al Classroom para que ustedes lo vean? Sí. Sí. Totalmente. Si quieren, mándenlo por mail, porque en el Moodle se habilita para que suban directamente el formulario terminado, pero lo pueden mandar por mail y lo vamos chequeando, lo vamos viendo. Acuérdense que tenemos horario de consulta también durante la semana, entonces si quieren también podemos discutir algo de eso también durante el horario de consulta. Perfecto. ¿Hay algo más en el chat? Sí, por favor, profe. Ah, sí, sí. Sí, sería bueno para que podamos ir chequeando
para que puedan avanzar en si no, no van a poder, el tema es que tengan bien primero el árbol de problemas para poder avanzar, ¿sí?, en el de objetivos y poder luego aplicar la elección de la alternativa. Nuevamente recuerden lo que se les dijo, pensemos como ingenieros, definamos bien el problema, veamos el alcance, evalúen nuevamente la lógica en las relaciones causales, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de ese problema específico? Porque por ahí nos vamos nosotros con una visión un poco más global y ponemos causas que no son del problema que yo estoy trabajando, que están vinculadas, pero no son directamente relacionadas al problema, ¿sí? Luego lo mismo con los efectos. El problema es que si no identificamos bien las causas, difícilmente podemos elegir luego la alternativa correcta para dar solución al problema, que es lo que estamos buscando, ¿sí?, con nuestro proyecto. Y recuerden que nuestro proyecto va a basarse en esa alternativa, ¿sí? Vamos a trabajar luego en todas las actividades y los recursos necesarios para llevar adelante esa alternativa. El objetivo del árbol de objetivos pasa a ser nuestra meta, ¿sí?, el objetivo específico del proyecto, y muchas veces el fin último está arriba, que como yo les mostraba, que contribuiría finalmente el proyecto, pero que no daría solución. Y las actividades y componentes o resultados estarían en la parte de abajo. Entonces, lo hacemos hacia el objetivo, ponemos como tema, como objetivo central el específico, y como final, o sea, como objetivo general el que contribuye a tal fin, digamos. ¿Se me entiende? Claro, Juan, pero primero tienen que tener ustedes bien definido el árbol de problemas. Si ustedes definieron bien el árbol de problemas, van a poder armar el árbol de objetivos, porque el árbol de objetivos es simplemente pasar en positivo el árbol de problemas. Claro, claro. Cuando ustedes arman bien el árbol de problemas, se arma bien el árbol de objetivos, y con lo cual ya tienen definido todos estos elementos. ¿Sí? La meta queda definida, ya queda, y también quedan definidas las estrategias o alternativas para dar solución al problema, dentro de las cuales ustedes como proyectistas van a involucrarse en una de esas, ¿sí? O quizás muchas veces en más de una. Hay proyectos que pueden abarcar más de una alternativa. Pero recuerden que tienen que tener un objetivo central, que esa sería la meta del proyecto. Por ejemplo, si hablamos del tema de la migración de las comunidades, que sí, es como les dijo la profe, es un problema muy global, regional, de características regionales, que tiene múltiples causas y se complejiza su análisis, pero cuando lo enfocamos, ¿sí? Por ejemplo, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas suele ser un fin al que los proyectos van a aportar, pero no van a solucionar, ¿sí?, por sí solos cada proyecto. Y esa sería la diferencia entre meta y fin, ¿sí? O entre objetivo específico y objetivo global, objetivo específico y fin. Cuando armemos después, siguiendo la metodología de marco lógico, por ejemplo, la matriz de marco lógico. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Si pueden ir mandando los árboles de problemas, pero recuerden estos planteos que tienen que hacerse, ¿sí? Estos espacios son para esto, ¿sí? Para que discutamos, para que lo repensemos, ¿sí?, entre todos. No se preocupen si les decimos, no, eso no es la idea es que lo vamos corrigiendo, sí, trabajemos entre todos. Y es común, porque por algo se desarrollan estas metodologías de formulación del proyecto, porque es muy común esto de confundir las verdaderas causas. Y si volvemos, ¿se acuerdan en esa historieta que les pegamos al principio, que hablamos de la hamaca, que es lo que quería en realidad, cuál era el problema, y lo que hizo el proyectista, lo que hizo el diseñador, lo que planteó, y forma parte de todo esto, ¿sí?, que es lo que estamos viendo. No es solo de ustedes, es muy común. Estos errores son comunes en la formulación de proyectos. ¿Alguna otra duda? Parece que ya no. Ya no hay más.
Profe, ¿cuándo van a dar las devoluciones del TIC 2? Y en la semana. Ah, bueno. Gracias, profe. Pues nos vemos. Bueno, chicos. Ya nos están despidiendo. Y ya tenemos clase de Silvia ahora. Tenemos clase de Silvi, profe. No, empezamos a verlo. Está bien, es broma. Bueno, si no hay más dudas, chicos. Sí, hay un montón de dudas, pero bueno, otro día. Más tarde seguro. Hay muchas, profe, por eso. Cualquier cosa Bueno, manden chicos, por mail. pero eso, manden por mail o escriban en el foro de consulta, así de paso van a ir a participar. Profe, una pregunta. Bien, profe. Muchísimas gracias. Perdón, que nos dijo de que podíamos redefinirlo al problema. Puede ser, no sé si se escucha bien, ahí está, va a servir. Si, por ejemplo, lo ponemos hacia, supongamos, para el tema de la producción, junto con los wichí, como que encaminarlo hacia otro lugar, pero que siga siendo el mismo contexto. No sé si me explico. A ver, va de nuevo, Lilian, por favor. No se entendió bien. Voy a tirar un ejemplo. Con un amigo de Chile, él tiene un proyecto de agroforestería allá. Y él me dijo de que quiere que hagamos uno acá. Entonces yo dije, bueno, una vez que termine de cursar FEPAR, quizás ahí ya tenga las herramientas para hacer y que como que vinculemos eso. Y él trabaja ya con los mapuches. Y yo decía, quizás hacer directamente ya, como encaminarlo hacia ese lado, con los wichí acá, si es que se puede. No sé si ahí va. Sí, por ahí quizá en ese caso, como les decía el profe, plantearlo en términos de producción, quizás una generación de subutilización trabajo. o una subutilización de un recurso en particular, ¿sí? Que en este caso puede estar ligado, por ejemplo,